Vamos a... ustedes saben que en todos estos temas muchas veces utilizamos algunos versículos repetidos, pero ¿por qué? Porque digamos un versículo tiene varias connotaciones. A veces tiene una sola interpretación, es sencillo. Pero hay versículos que son ricos en enseñanzas, es así, que nosotros vamos a pasar años estudiando la Biblia. Hermano, yo he comenzado a estudiar la Biblia desde los 15 años, y yo la estudiaba, ¿no? Y la estudiaba mucho. No porque por eso sea el gran conocedor del siglo, porque estudiaba mucho. Aquí quiero llegar. Que hasta el día de hoy, con la edad que tengo, no puedo decir, y nadie puede decir que ya sabe toda la Biblia. Siempre sigo descubriendo algo nuevo. Entonces, si yo este versículo lo he leído desde los 15 años hasta ahora, tantas veces en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, más los estudios, eso de profundización, de ver qué quiere decir un texto, siempre le encuentro algo nuevo. Entonces, sucede que cuando presentamos un versículo, con una interpretación formamos un racimo de verdades y con otros versículos. Y cuando con este mismo versículo vemos esta otra connotación, descubrimos que hay otras verdades con otras comparaciones. Y es así que formamos racimos de verdades con un mismo versículo o con dos versículos inicial, básico, o sea, la raíz, otra raíz que produce lo mismo. Entonces ustedes van a notar que yo a veces repito, pero vemos otras cosas. Bien. Y a veces sobre este tema los racimos pueden ser diferentes, pero arrojan al fin y al cabo una misma luz y alcanzamos el mismo objetivo. Esa es una explicación sencilla para que podamos entender por qué volvemos a un versículo, a otro, por qué hacemos marchas y contramarchas en el tema. Y después vamos a terminar volviendo siempre a la grandeza de Jehová. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño desvío. Por favor, bueno, voy para allá. Bueno, cuando nosotros vemos a Jehová, hermanos, estamos estudiando en Jehová ese ser que se cansó de decir yo soy solo, el único, uno. Estamos estudiando los misterios del Señor. Y entonces, dentro de los misterios, vamos a ver varias cosas importantes para después volver a lo mismo. Bien. Bien. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios. Capítulo 8, dije versículo 4. El 5 y el 6. Pero sin embargo, nos vamos a tener que detener en estos versículos, en el 4, en el 5 y en el 6. El 4 dice, el apóstol Pablo dice, está enseñando, dando una ciencia, acerca pues de las viandas, dice mi versión antigua, viandas,
que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Entonces nos detengamos un poco acá. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo lo que nos hemos cansado de ver en el libro de Isaías, ¿se acuerdan? Yo Jehová, yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, yo no conozco otro, no hay ninguno semejante, ni igual, ni parecido, yo y nadie más que yo, y yo, ¿se acuerdan? Bueno, el apóstol Pablo acá está dando testimonio, y dice que respecto a los ídolos, la vianda dedicada a los ídolos, a los dioses falsos, el cristiano que tenía ciencia podía comer carne sacrificada a los ídolos, porque, para la verdad, si una carne sacrificada al dios Sol, ¿qué es Dios Sol? No existe. Al dios Luna, no existe. Pero era para el que tenía ciencia. Pero aquel hermano que no tenía ciencia y dejaba de creer en el Dios, o que creía antes en el Dios Sol y que era un gentil, y ahora se convertía a Cristo, una carne sacrificada al Dios Sol, al Dios Luna, le molestaba en la conciencia, y entonces decía, no se me puedo comer, porque yo antes lo comía con conciencia del ídolo. Entonces ahí es donde Pablo entra en otro tema que no vienen al caso ahora, donde el apóstol Pablo dice, no comas delante del débil. Si el comer carne va a afectar a mi hermano, contra Cristo peco. Entonces no comeré carne delante de mi hermano. Carne sacrificada a los ídolos. Pero a nosotros, o a los judíos, o a los que tengan ciencia, el apóstol le dice, con respecto a las viandas o a los alimentos dedicados a los ídolos, en una palabra no se hagan problema, porque no hay más de un Dios, Jehová. Y entonces, dice el versículo 5, arroja otra luz, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, porque hay muchos dioses y muchos señores. Y entonces el testigo de Jehová dice, se dan cuenta que el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios, ese es Jehová. Y saben ustedes, y Jesucristo es uno de los tantos dioses y señores, pero inferior. Sí, hay muchos dioses, dice Pablo. Así que nosotros los testigos de Jehová tenemos razón. Jesucristo es otro Dios, pero un Dios inferior. Acá nos dice, hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Y dentro de esos dioses de los cielos, el ángel Gabriel es un dios, el ángel, qué sé yo, Alberto, algunos llaman Alberto, y lo que fuese es otro dios. Querubín, serafín son dioses. Y Jesucristo también es otro dios, de entre los dioses, pero hay un solo Dios verdadero, Jehová. Entonces le sigue Jesucristo y le siguen los ángeles. Y les voy a decir una cosa, hermanos. ¿Sabían ustedes que yo soy Dios? Los hermanos me miran. Bueno, hermano, yo les voy a demostrar con la Biblia que soy Dios. Pero lo voy a alabar también a ustedes. Ustedes también son dioses. Somos toda una manga de dioses acá. Lo dice la Biblia. ¿Lo veamos? Bueno, veamos. En el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, capítulo 82, versículo 6, dice el salmista, acá en este caso Asaf, Salmos de Asaf, capítulo 82. ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Yo dije, vosotros sois dioses. ¿Pero qué, hermanos? Hijos todos vosotros del Altísimo. Al ser nosotros hijos del Altísimo, somos hijos de la realeza. Somos dioses también, pero con minúscula. Por eso es que Pablo dice, hay muchos dioses en el cielo y muchos señores en el cielo. Pero somos todos dioses inferiores. Y cuando Jesucristo estaba en la tierra, lo quisieron apedrear,
Y entonces en el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 33 al 36, noten hermanos, noten, Jesucristo tomó el texto de Salmos. Versículo 33 dice, respondieronle los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Tomen el texto de Salmo. Yo dije dioses, no está escrito, se le llama ley, ustedes saben que se le llama ley a la Torá, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. También se le llama ley a todo el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús le dice, ¿acaso no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y cita Salmo, capítulo 82, versículo 6. Así que entonces sigue diciendo Jesús, y si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada en una palabra, sí somos dioses. Y la Escritura no puede ser quebrantada. No somos dioses de cuarta, hermanos, por así decirlo. Somos dioses porque somos hijos del Altísimo. Somos de la realeza. Entonces dice, y si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Claro, Jesucristo nunca, jamás dijo, cuando estaba en la tierra, yo soy Dios. Ustedes no lo van a encontrar en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Él no decía eso. Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Sin embargo, en la apariencia, en ese porte que tenía Jesucristo, y al permitir que todos lo adoren, entonces los judíos decían, nosotros no te apedreamos por la buena obra que vos haces, sanas enfermos, echas demonios, resucitas muertos. Te apedreamos porque siendo un hombre, y ellos lo ven como hombre, como hombre, que se hacía pasar, aunque no decía, yo soy Dios, porque él no vino para decir soy Dios, ¿se acuerdan ustedes de Filipenses? Existiendo en forma de Dios, no tenía por usurpación, no era una usurpación ser igual a Dios, aún siendo hombre. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre y siervo de hombre y muerte de cruz. Porque para eso vino. Pero al permitir que todos lo adoren, decía, bueno, nosotros te apedreamos porque vos te haces el Dios. Sin embargo, era Jehová. ¿Se acuerdan ustedes en San Juan 1, cuando dice el principio era el verbo era con Dios, Dios era el verbo? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y entonces dice, y el mundo fue hecho por él. Y era el hombre que estaba caminando por la calle. El mundo fue hecho por él. A los suyos vino, a buscar a los judíos, primeramente, y después a los gentiles. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y bueno, más vale, ¿cómo le van a conocer si era un hombrecillo con una túnica y una sandalia que andaba caminando por la calle? Era Jehová hecho carne. Y aquel verbo, San Juan 1:14, y aquel verbo, aquel Jehová, aquel Dios, se hizo carne. Entonces, esa carne era de Jehová. Esa carne no la separemos de Dios. Jehová se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El verbo, Dios, se hizo carne. Como carne, era el unigénito, era, y no dice era el unigénito, era como. Lean bien el texto, y vimos su gloria, San Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Y como habíamos leído también en Hebreo 1, yo seré a él padre, cuando él sea carne, y él será a mí hijo. Acá dijimos que había un papá, yo veo un montón de papás que, ¿cuántos son papás acá? Bueno, vaya. ¿Cómo le dicen ustedes a sus hijos? Yo voy a ser
a vos hijo, y vos vas a ser a mí. No, yo voy a ser a ti padre, perdón. Yo voy a ser a ti padre y tú vas a ser a mi hijo. Así le dicen, no, vos sos mi hijo. Y el hijo, ¿qué dice? Vos sos mi papá. A la mamá también. Vos sos mi hijo y vos sos mi mamá. Pero el texto sugiere un misterio. Cuando introduce al primogénito a la tierra, dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y adórenle todos los ángeles de Dios a la orden. ¿Y cómo los ángeles sabían que lo que había dentro de ese hombre era el mismo Jehová? En este Jehová estamos estudiando el misterio de su persona, que ya habíamos visto que cuando Isaías lo vio, dijo el Padre. Los ángeles tributaron alabanza, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y bueno, nosotros hemos visto en San Juan que ese Jehová era Jesucristo. Y hemos visto en Hechos de los Apóstoles que para Pablo era el Espíritu Santo, pero para Isaías era el Padre. ¿Cómo es eso? ¿Contradicciones en la Biblia? No. Bueno, acá el apóstol Pablo nos está dando un conocimiento, una teología, hermano, maravillosa. Y entonces, volviendo a Primera de Corintios, capítulo 8, ¿cómo les refutamos a los testigos de Jehová? Capítulo 8, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, porque hay muchos dioses y muchos señores, noten, hermanos, que este texto, esta enseñanza, no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 6. ¿Qué va a decir en el versículo 6? Nosotros, empero, dice mi versión antigua, no tenemos más de un Dios, otra vez, un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. O sea que acá el apóstol Pablo está separando de que aunque hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, son todos hijos del Altísimo. Pero cuando vamos a hablar de ese un Dios, vamos a ver dos cosas. El Padre y un Señor Jesucristo. Uy, Pablo, ¿en qué te has metido? A ver, o sea que esto está separado del otro. Hay muchos dioses, con minúsculas, y señores en el cielo y en la tierra. No tiene nada que ver ahora con esto. Pero nosotros no tenemos más que un Dios. Y ahora noten lo que dice, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Quiere decir que Él está metiendo al Padre, le está metiendo, hermanos, al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos un Padre, Dios, Padre, y al Hijo, ¿cómo le llama? Y un Señor. Entonces no le vamos a poner Hijo, le vamos a poner Señor. El Padre y un Señor. Hermanos, ¿dice así un Señor? ¿Dice en la versión de ustedes un Señor? Sí, un Señor. ¿Cuántos señores tenemos? Hermanos, que quede bien claro, ¿no? Las veces que yo he debatido con los testigos de Jehová, ellos se agarran de acá. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tenemos un solo Dios? El Padre. Qué bien le digo así que Jesucristo no es Dios, ¿no?
Lo está diciendo Pablo. Tenemos un solo Dios, el Padre. ¿Y qué es Jesucristo? Señor. Porque hay muchos dioses y señores, pero este es el único Señor verdadero, pero Señor, no Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a cruzar esto. Si hay un Dios, Dios, el Padre, y hay un Señor, uno, Jesucristo. ¿Está claro? Un Dios, el Padre, un Señor Jesucristo. Entonces yo les decía los debates de los testigos de Jehová. Sí, tiene razón. Ya se ponían anchos. Tiene razón. Pero que quede bien claro que el Padre, bien clarito, no es Señor. No, ¿cómo no va a ser Señor el Padre? No. Acá dice, tenemos un solo Dios, el Padre, y un solo Señor. Y si vos me querés decir que el Padre es Señor también, entonces yo te digo que Jesucristo es Dios también. Y entonces vamos a hacer la cruzada. Y vamos a ver entonces que el Antiguo Testamento nos apoya. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Dice así. Escuchen, hermano, esto es maravilloso. Porque Jehová, Señor es testigo de Jehová, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Señores testigos de Jehová. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. ¿Y qué más? Y Señor de señores. ¿Qué es Jehová? Dios y Señor. Único. Único Dios, único Señor. Eso es Jehová. Entonces, poderoso y terrible, etcétera, etcétera. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces acá Moisés está diciendo que Jehová, es Dios y es Señor, pero uno. Y Jesucristo, lo que pasa, que no podía decir Pablo, tenemos un solo Dios. No podía decir así, un Señor Padre, porque no pega, hermanos. No se puede decir el Señor Padre. No tenemos más de un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento sí se puede decir Señor Jehová. Señor Padre, no leemos un solo texto en toda la Biblia. No sé si me explico. No se puede decir Señor Padre. Pero Señor Jehová sí. Señor Dios sí. Señor Jesucristo sí. Pero por eso es que Pablo dice un Dios, pero ese Dios, ese un Dios es el Padre y Jesucristo. Eso es lo que quiso decir. Ese un Dios es el Padre. Ese un Dios es Jesucristo. El Padre es Señor de señores y Jesucristo es Señor de señores. Está hablando del mismo ser. Porque si me quieren decir que el Padre es Dios y no hay más Dios, entonces Jesucristo es Señor y el Padre es mentiras, no es Señor para nada. ¿Han entendido el texto, hermanos? Entonces el Antiguo Testamento lo manifiesta como Jehová. Pero ahora noten la otra connotación. Ustedes dicen, pues ya hemos terminado. No, no hemos terminado. ¿Ustedes creen que ya hemos explicado el versículo 6? Ahora fíjense, está en el versículo 6. Volvamos primero de Corintios 8. ¿Estamos entrando?
entrando aquí a unos misterios, hermanos, que ustedes dirán, ¿para qué estamos tocando estos nombres, estas cosas, mejor dicho? ¿Por qué nos desviamos? Ya van a ver ustedes por qué. Versículo 6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios. Ese un Dios es el Padre por un lado, y es el Señor Jesucristo. Porque no va a ser atrevido, por así decir, Pablo, tenemos un Dios, el Padre, y Jesucristo, Alberto, Pete, no es Señor, Jesucristo. Pero lo que vamos a aprender es que del Padre, ¿qué? Tenemos un Dios, el Padre, ahora noten. Mi versión antigua dice, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Cómo? ¿Ah? Del cual proceden todas las cosas. Del cual proceden, dice. ¿Y otra versión? Por medio del cual proceden, cuáles son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Y del Señor Jesucristo, Por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. no está repitiendo lo mismo. Hermanos, en el original griego, no. Vamos a borrar un poco. Si ustedes leen una versión antigua y como traductores han tratado de arreglar eso, van a notar que las versiones de ustedes están entreveradas en la traducción se han entreverado feamente. En esta versión antigua no, dice el Padre, del cual, de él, ese de él, cual, son todas las cosas, y nosotros en él. Es diferente, ¿no? De él y en él. Y ahora en Jesucristo, por él, y termina ahí sí. Por él, cuál son todas las cosas. Pero hay un agregado en la comparación de textos. Vamos a Colosenses, y en Colosenses dice, en el capítulo 1, versículo 16, ¿han encontrado? Hablando de Jesucristo, leamos el 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque ¿cómo dice? ¿Dice por él? ¿Cómo dice? Porque por él. Bueno, hay versiones que dicen por él porque le han puesto en él. Los traductores habrán creído que era lo mismo. En el original griego dice por él. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por, ¿cómo dice ahora? ¿Dice por él la letra D? Ah, ahí dice por él. ¿Y qué más? ¿Qué agregamos? ¿Qué agregamos, hermano? De él, en él, por él, ahí no había dejado Corintios. Pero Colosenses repite el por él, lo repite el por él, y para él. Ha quedado completado Jehová. De él, porque todo el universo, hermano, toda la materia ha brotado de él, de él. No hay nada que no sea de él. ¿Hay algo que no sea de él? Hermano, todo lo visible, invisible, trono, dominio, principado, potestades, lo que sea carne, lo que sea materia, lo que sea espíritu, todos los astros, todos los átomos, hermano,
todo brotó de Él. En Él se proyectaron todo, se planificaron todas las cosas. Él con su energía y su sabiduría, ¿no? Dios es una energía sapiensal y poderosa, toda poderosa. Entonces Él con su sabiduría dijo, hágase, y brota de Él. No, la creación no es algo ajena a Él, de Él brota. Entonces, todo es de Él. En Él se gestan todas las cosas. Voy a hacer esto, esto, esto y esto. Pero no puede llegar a las cosas finitas, porque Él es finito. Pero como Él es finito también, infinitamente finito presa, esa finitud con infinitud. No hablemos de la infinitud infinita. De Él brotan de las cosas que nosotros nos podamos imaginar y lo que no nos podemos imaginar y que nunca el Señor va a acabar su energía. Toda la energía del universo está sostenida, en Colosenses lo dice, todo fue creado por Él y para Él. Y el versículo 17 de Colosenses 1 dice, y todas las cosas por Él subsisten. O sea que la energía de Cristo hace que un electrón dé vuelta alrededor de un protón. Que la célula se forme, está todo trabajando, todo está en movimiento por el poder de Jesucristo. Entonces, pero sin embargo Dios tiene para hacer más cosas de las que ha hecho. Y más cosas, y más cosas, y más cosas, y no tiene fin. La energía de Él y su potencia no tiene fin. Ahora, hermanos, de Él es energía infinita. En Él se gestaron las cosas, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Ahora, al tocar las cosas inferiores a Él, aunque sean millones de galaxias y estrellas y soles y la cantidad enorme de hijos, por Él, el Hijo se hizo todo. Por eso dice Pablo, esta es la imagen de esto. El Padre todo lo hizo por lo que conocemos, el Hijo. Por Él. ¿Y para quién? Para Él, para el Padre. Este es el Padre. Y este es el Señor. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, hermanos, ya tenemos que hablar muchas cosas, no hablemos de Jesús. Estamos estudiando mucho de Jesús. Pero no hablemos así nomás de Jesús. Jesús es un misterio tan grande en Jehová, que es la razón de toda la existencia, ya dijimos. De Él, en Él, pero por ese ser, Jesucristo, logra el Señor por Él, por lo que es Él, lo que es el Padre en Jesucristo, por Él y para Él. ¿Y por qué para Él? Porque que no es egoísta, es el mismo Dios. Esta es la parte creadora. De Él es toda la energía, en Él se gestaron todos los proyectos y por Él se hace realidad su proyecto y Él lo ha hecho para Él, porque todo esto es el mismo Dios, Jehová. ¿Han entendido, hermanos? Ahora le voy a mostrar otro texto. Invento de Roberto Íñigo, hermano, acá está, ¿no? Veamos, hermanos, en Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Y dice en los versículos 32 al 36, dice así: porque Dios encerró a todos en incredulidad para poder tener misericordia de todos.
Y entonces Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién era el Señor acá? ¿Jesucristo? No, el Padre también, o Jehová también, Dios también, pero todo es uno. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿De qué Señor? ¿De cuáles de los señores? Si tenemos un solo Señor. El Padre, Jesucristo, Jehová, Dios. ¿O quién fue su consejero? Nadie le aconsejó a Dios nada. ¿O quién le dio a él primero, dice mi versión antigua, para que a él le sea pagado? Y ahora, ¿qué dice el versículo 36? Porque de él, está mi versión antigua bien traducida, porque de él, por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Entonces hay que, en la comparación de textos, tenemos que juntar el de él, en él, por él, y la riqueza que nos da en Colosenses 1:16, cuando dice, fue hecho por él y para él. En él, de él, por él y para él. Y ese es Jehová. Y así se hizo toda la creación. ¿Han entendido, hermano? Misterio bello. Para mí es bello, ¿no? A otros les se aburrirá, y a mí que me importa en él, de él, por él y para él. Son misterios bellos de ese Dios nuestro, ¿no? Y ahora vamos a ver otro texto. En Salmo 95:3, volviendo al Jehová Señor Rey, Salmo 95:3, dice así: ¿qué clase de Dios es Dios? 95:3. Porque Jehová es Dios grande, no es Dios chico. Nosotros somos dioses chiquitos. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Resulta que Jehová es Rey, es Dios y es Rey. Es único Dios, es único Señor y es único Rey, ya lo hemos visto. Y ahora vamos a Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19, vamos a leer los versículos 12 al 16. O vamos a leer desde el 11, hermanos queridos, 11 al 16. Se lo ve a Jesucristo acá. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, o sea, sobre el caballo, era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Ay, Dios mío, ¿no? Yo como quisiera preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué querrá decir eso? Y nunca lo vamos a saber. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballo blanco, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regía con vara de hierro. Y él, ese Jesucristo, el Verbo de Dios, ¿qué hizo? Pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, como libre. ¿Quién era Jesucristo? Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Como el Padre no es Rey de Reyes, Jehová no es Rey de Reyes, sí, Jehová es Rey de Reyes, y Jesucristo es Rey de Reyes, y Señor de Señores. ¿Y qué es el Padre? Y bueno, también lo mismo.
Y hermanos, pero resulta que Dios en su faceta salvífica se encendió, como dice acá, el verbo de Dios tiene su ropa manchada, salpicada de sangre, de la sangre de nosotros, hermanos, pecadores, que merecíamos la muerte, ser destruidos, aniquilados. Jesucristo pisó el lagar de la ira, del furor. Nosotros no lo comprendemos, claro, qué fácil es decir: Padre, te pido en el nombre de Jesús que perdone mi pecado. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mi pecado. Y pasa el tiempo, y al último Jesús viene y me salva. Y cuando esté en el cielo: ay, Jesús, gracias te doy porque me has salvado. Ahora si viene Dios y me dice: mira, yo te voy a mostrar lo que me costó la salvación de ustedes. Venga. Y de repente se enciende el furor de la ira de Jehová, de un ser infinitamente santo, limpio y puro, que el pecado, hermanos, lo indigna a Jehová. Se enciende el furor de la ira de Jehová. Y si ustedes en el Antiguo Testamento leen, yo les voy a hacer una comparación: en determinado momento Israel peca. Y cuando, porque se rebela contra Dios, entonces dice que Jehová se encendió, dice así: se encendió el furor de la ira de Jehová y comenzó a hacer estrago en Israel. Y comenzaron a morir israelitas, como diríamos vulgarmente, a caer como mosca. Y entonces Moisés, asustado, le dijo a Aarón: trae el incensario. ¿Y qué más? Y como se ve, inmediatamente agarra un becerro, sacrifícalo. Quizás aplaquemos la ira de Dios y cese la mortandad. Desesperados, mataron un becerro y con el incensario, con perfume, lo movían para ver que el furor de la ira de Dios se aplaque, y estaba matando, y estaba matando, y estaba matando, y se apagó la ira de Jehová. Hermanos queridos, Dios ha hecho todo eso para que entendamos lo que dice acá. Acá ya no ha sido el becerro, ni ha sido un perfume. ¿Saben ustedes cuando el Señor se encendió en ira y comenzó a matar israelitas? Se encendió su ira de verdad y comenzó a matar de verdad. Pero el Señor no ha visto la sangre del becerro, ay, que lo aplacó, y el perfumito que había ahí en un perfumero, en saumerio. Él pensó en Jesucristo, miró el futuro, por amor a Jesús se aplacó la ira de Dios. Entonces, hermano, acá estamos viendo en Apocalipsis, cuando ya todo se termine y nosotros estemos salvos, porque ahí ya estamos todos salvos, vamos a verlo a Jesucristo, y cuando lo veamos en caballo blanco venir, esto se va a cumplir después del milenio, y lo vamos a ver a Jesucristo pelear contra todos los perdidos, y entonces todos vamos a entender que Él pisó el lagar del furor de la ira de Jehová, y el furor de la ira de Jehová lo mató a Jesucristo en vez de matarnos a nosotros. Qué amor, hermano. Se encendió el furor de la ira infinita y Jesús puso el pecho: mátame a mí. Y murió Jesús, y en vez de que muramos nosotros. ¡Ay, qué fácil para nosotros la salvación, hermano! No nos cuesta nada, solamente fidelidad y arrepentimiento y pedirle perdón. Qué regalo tan extraordinario, un pasaporte gratis, manchado el pasaporte con la sangre de Jesucristo. Señor, tengo que entrar al cielo, muéstrame el pasaporte. La sangre de Jesús pasa. No nos costó nada, hermano, no nos cuesta nada. Ay de nosotros si nos apartamos, hermano. Y ahora noten que ese Jesucristo en Isaías 63, Isaías 63. Ya lo hemos comentado una vez, pero es necesario volverlo a comentar. Como dije, cada texto arroja más luz y otro tipo de luz. En el capítulo 63 leemos versículo 1 en adelante. Paciencia, hermano, ya vamos a terminar. Capítulo 63. Acá está la Trinidad. Hermanos, acá está la Trinidad. ¿Quieren descubrir la Trinidad en el capítulo 63? Vamos despacito. ¿Quién es este que viene de Edom,
de Bosra, con vestidos bermejos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién era? Yo, decía. ¿Quién era ese yo? ¿Pepe? ¿Coco? ¿Alberto? ¿El ángel Gabriel? ¿Quién era? Jehová de los ejércitos, hermano. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Qué parte de Dios era la que salva? El Hijo. El Padre mataba, Jehová mataba, pero el Hijo dio vida. Pero para que el Padre tenga hijo, porque si no, no hubiera sido Padre nunca. Lo hubiera matado a todos los pecadores. Ahora, hermanos, yo el que hablo en justicia grande para salvar, y viene la pregunta, ¿por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Qué hemos leído, hermano, en Apocalipsis? Yo solo he pisado el lagar de la ira, del furor del Dios, y ¿cómo le llama? Todopoderoso, para que entendamos que la ira de Dios es infinita. ¿Cómo se enoja Dios contra el pecado? Y al 100%, al 50%, no, al 100%. ¿Y cómo es el 100% de Jehová? Infinitud total. Una ira contra la inmundicia, la roña, el pecado, lo putrefacto del alma, hermano, Dios no lo soporta. Y Jesucristo pisó ese lagar. ¿Por qué es bermejo rojo, manchado con sangre tu vestido? Y tu ropa como el que ha pisado el lagar, noten el versículo 3, y acá habla Jesucristo. Porque yo solo, mi versión antigua, pisado o yo he pisado solo el lagar. ¿Quién era el que había pisado en Apocalipsis? Jesucristo. Yo he pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo, porque nadie era digno, hermano. Y yo lo pisé con mi ira. Qué misterio, hermanos. Y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié toda mi ropa. ¿Quién era ese, hermano? El verbo de Dios, Jehová. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos he venido. Dios con su ira mata al pecador que no se arrepiente, y con su amor mata a Jesucristo por los arrepentidos. Y su ropa está salpicada de la sangre de todos los pecadores, a uno dándole vida y a otro destruyéndolo. ¿Quién pisó? Jesucristo. Y entonces, versículo 7, saltemos al 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, dice el profeta. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que le ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Hermano, ustedes no se han dado cuenta del versículo 7. No se han dado cuenta. A lo mejor sí. ¿De qué se han dado cuenta en el versículo 7? De la excesiva palabra misericordia, 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 misericordia. Digamos de nuevo. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según tus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Bondad, 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 tanto amor. Puso el pecho, pisó la roña del pecado, se mató antes que nos mate a nosotros. Nos amó a nosotros por encima de Él mismo. Y ese era Jesucristo. Y entonces sigue diciendo, versículo 8, porque dijo: ciertamente mi pueblo son que no mienten, hijos que no mienten, son los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Hijos que no mienten. Y Jesús fue su Salvador. ¿Quién fue su Salvador? Jesucristo. Y fue su Salvador, está hablando de Jesús. Ahora noten, y sigue hablando de Jesús. En toda angustia de ello Él fue angustiado. ¿No decía Jesús, mi alma está angustiada hasta la muerte? En toda angustia de ello Él fue angustiado. Y el ángel de su faz, ¿cómo se le llamaba a Jesús? El ángel de Jehová.
y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de los siglos. Y ahora habla del Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo. ¿Dice el Espíritu Santo, hermano? Hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual él se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Habla del Hijo, habla como Jehová, habla del Espíritu Santo como Jehová, y el versículo 16 dice: tú empero eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, a la vez nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Hermanos, aquí está la seguridad. Y ya para ir terminando, entonces, nos acordamos del Antiguo Testamento, que Jehová decía: yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios, y me identifico como primero y postrero. Pero no podía el Señor ahí, no podía ni tener hijo, ni salvar, ni perdonar, pero lo mismo, por supuesto que él sí podía, desde la eternidad no pudo. Pero él como Jehová solo, primero y postrero, no podía. Entonces, ese Jehová, digamos, primero y postrero, alfa, omega, principio y fin, Jehová, solo Dios. Bueno, y Israel no sabía esto. Cuando Jesús muere y resucita, ya lo hemos dicho, pero es la última verdad, un racimo de verdades, para que el próximo viernes entremos a otro tema. Y entonces lo veamos a ese Jehová, que estaba incompleto. Jehová como primero y postrero, hermano, es de él y en él. Ahora, como esto, Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan lo ve a Jesús, versículos 17 y 18, dice, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, Juan dice: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Hermanos, ese Jehová fue herido. Hay una faceta de ese Jehová herido, muerto. Y por haber sido herido y muerto, ahora está completo. Ahora es por él, entonces puede tener la creación. Y todo para él. ¿Saben? Dice Jesús: yo soy el primero y el postrero. Y no es un usurpador ni un mentiroso, ¿no? Es grave decir eso, ¿eh? Habría que apedrearlo a Jesucristo. No podemos pelear. Él era Jehová. Yo soy el primero y el postrero de Isaías, que leían en Isaías. Entended, no sé si ustedes se acuerdan del texto que decía: entended que yo mismo soy. ¿Se acuerdan o no? Hay otras características. No se mueve, pero lo voy a leer para terminar. Entonces, el por él y para él es esta, ahí se completó Jehová con su muerte y con volver a vivir. Y entonces tiene la llave del sepulcro, y ha sido cuando en su muerte, en esos 3 días, el Señor se metió en la dimensión desconocida de la ciencia del mal y de la muerte y del dolor, se enfrentó a Satanás y a los demonios desde la eternidad sin fin antes que haya sido, y ya hizo esa guerra y la efectuó. Se cumplió,
no olvidemos que le quitó el imperio de la muerte al diablo, haciéndose semejante a nosotros y muriendo por nosotros, le quitó de verdad el imperio de la muerte, porque nosotros estábamos sujetos eternamente a esclavitud, a servidumbre, por la muerte y el pecado. Entonces vino Jesucristo, muere, muerto en la carne, decía Pedro, ¿se acuerdan? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En esos 3 días que él estaba en la tumba, en la carne, nadie sabía que había una batalla espiritual. Le quitó a Satanás y a los demonios a todos sus hijitos y los sacó. A los que antes conoció esto llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó santificó y lo glorificó. Desde antes, ¿y qué decía Efesios? Ya en lugares celestiales, antes, ya Dios hizo esa batalla. Y la puso en práctica cuando Jesús se hace carne, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de carne, hecho de carne de mujer, súbito a la ley. Entonces, hermanos, ahí se completó Jehová. ¿Y saben ustedes qué es esto? El Cordero. Y vamos a estudiar el misterio del Cordero. Y por la eternidad sin fin, hermano, podemos decir Jehová, Dios y el Cordero. Dios y el Cordero. ¿Por qué el Cordero? Y ahí cuando toquemos el tema del Cordero, vamos a finalizar. Ahí vamos a terminar el tema. Todavía falta un poquito más. Entonces, hermanos, Jehová quedó completado con su muerte y la llave por su muerte, sin haber pecado, la muerte no lo podía detener, con autoridad entró, le quitó a los demonios y a Satanás a todos sus hijitos, y cuando Satanás quiso decir, no podés, porque la paga del pecado es muerto, no, si yo he muerto, ahí está mi carne muerta por el pecado, y yo he muerto por ellos, yo he cargado el pecado de todos mis hijitos, y yo vengo a salvarme entonces mis hijitos. Se metió en el reino de las tinieblas. ¿Se acuerda que dice Colosenses 1? Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, quiere decir que nos sacó. Trasladar es sacar de un lado y llevar a otro. Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre, la sangre llamada el Cordero de Jehová. En Jehová está el Cordero, que es el mismo Dios. Hay una dimensión Cordero que le da la potestad de pelear contra Satanás, contra el pecado, quitarle al diablo la potestad de muerte, y entonces dice, ahora yo tengo la llave de la muerte y de la vida. A quien quiero doy la muerte y a quien quiero doy la vida. Satanás, vos no tenés ningún poder, ni para matar, ni para dar vida. Es decir, para dar vida no la tenía, pero para matar sí. Pero ahora el Señor tiene poder. En su justicia, si él era Jehová solo, tenía que matar a los pecadores. Pero en su sapiencia y su potencia, salvífica, su sabiduría para salvar, ¿cómo voy a hacer yo para tener hijos? Pero yo soy omnisapiente, yo sé cómo lo voy a salvar. Me voy a hacer carne, me voy a matar, voy a morir por ello, voy a pelear contra el diablo, le quito al diablo todas las almas, y cuando él me diga, vos sos justo, no podés hacer eso, sí soy justo, pero me maté a mí en vez de matar a mi hijito. ¿Y por qué te mata a vos? Porque yo soy amor, lo amo a ellos más que a mí. Así que yo tengo mi hijito, me maté, me sacrifiqué por ello. Entonces tengo la llave. Si te conviertes, él te abre la puerta para la vida eterna. Si te apartas de la fe, te va a cerrar. Y entonces vas a volver al diablo. En nosotros está permanecer o no permanecer. El Señor desde la eternidad lo sabe. A Judas quiso abrirle la puerta. Demostrar el amor a todo el cielo, al universo. Pero Judas no dejó que el Señor le tenga la puerta abierta de la salvación. Y así hay muchos que se han convertido. Yo he conocido a muchos adventistas, hijos de Dios, que no han consagrado, aparentemente, bueno, yo soy Dios, ni quien va a juzgar. Y después se han apartado de la fe. Y mientras yo observo, cuidado, me debo observar yo. No vaya a ser que yo me parte de la fe, hermano. Cuidado, hermanos. No desperdiciemos este amor de Jehová en el Cordero.
que entonces la felicidad de él es que por el Cordero, su muerte, su sangre, le quitó el imperio de la muerte al diablo y tiene la llave para darnos acceso a la belleza de ese Dios que es de Él, en Él, por Él y para Él. Vamos a hacer todos nosotros, y cuando lo veamos vamos a llorar de emoción. Y vamos a ver que ese Dios nos dijo: bueno, hijito, ahora yo que soy todo esto, todo lo hice para ti, hermano, y nos pasearemos por las galaxias, los mundos, los soles, volaremos para acá, para allá, y cosas que ojo no vio, ni siquiera ha subido a la imaginación de los hombres, ni oído yo, son las cosas que este Dios misterioso ha preparado para sus hijos. Y ahí termina el tema, hermano. Solamente hacerles acordar el texto de Isaías, que yo veo alguna cara que dice, si me acuerdo, y otros parece que no se acuerdan. Pero en Isaías, hermano, cuando Jehová se presentaba como yo soy único, y se cansaba de decir yo soy único, dijo el misterio. Isaías en el capítulo 43, versículo 10. ¿Y por qué dijo esto, hermano? Mastíquenlo. 43, perdón, así es 43:10, ¿qué dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí. ¿Qué más dice? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Jesucristo es el que salvó. El Padre es el que salvó. Jehová es el que salvó. Y cuando yo venga a la tierra, entiendan que yo mismo soy. ¿Podría esto decirse de esta manera si Jehová no se hubiera hecho carne? No. Pero la problemática del Hijo hace que yo entienda por qué Jehová dijo esto. Cuando yo vaya a la tierra, entiendan, señores judíos, que yo mismo soy. Yo soy Jehová. A lo suyo vino. Entiendan que yo soy. He venido a buscarlo a ustedes y a morir por ustedes. He venido como Cordero de Dios. En Isaías 53 y 54 dice que fue desfigurado su parecer y que vino a la tierra y Jehová cargó el pecado de todos nosotros y la justicia, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, que fue llevado al matadero, colgado en una cruz, y profetiza todo del Cristo, hermano. Y los judíos no lo conocieron. Entender que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. No soy otro Dios, ni un Dios inferior, ni un Dios igual, ni un Dios parecido. Yo mismo soy. Solo que he muerto y vivo por los siglos, para que ustedes tengan vida. ¿Y para qué quiere Dios que tengan vida? Para que ustedes sean elegidos y Él esté contento. Y nosotros también. ¿Y qué más? Y venga Dios y diga, como dice en Apocalipsis, el que venciere poseerá todas las cosas. Hijito, todo es tuyo ahora. Yo lo hice para mí, pero todo es para ti. Y nosotros, hermanos queridos, gratis. Gratis somos los seres más ricos de lo que nosotros nos podamos imaginar. Todos los mundos, los planetas, con los árboles, las vegetaciones, los animales, las casas que Dios nos haga, somos riquísimos. Hermano, y todo es gratis. Por la muerte de Cristo, por esta faceta de Dios, el Cordero. Ya vamos a estudiar eso. Gracias, hermano, por la atención.